vamos a presentar en esta oportunidad a un amigo, ¿no? Y también compañero de ministerio, trabajando y sirviendo a Dios en los Estados Unidos. Con ustedes, Miguel Arcila. Amigo, estamos contigo. Ok. Gracias por estar con nosotros. Ok. Muy buenas noches para todos. Es una alegría poder acompañarles desde, digamos, la otra punta del continente. Ustedes están en la punta sur, yo estoy en la punta norte. Estoy viviendo en el estado de Nueva York. Estoy en la parte de lo que vendría a ser el interior del estado de Nueva York o la provincia de Nueva York. Estoy a 1 hora y cuarto de la frontera con Canadá y es un lugar de bosques, lagos, y esta es la temporada que también estamos desarrollando lo que son los campamentos. Yo no estoy involucrado específicamente en los campamentos, sino más bien acompañando, apoyando, trayendo grupos. Y más que nada, yo estoy siendo parte de lo que es el Departamento Internacional de Palabra de Vida, acá en Estados Unidos, y estoy ayudando a desarrollar todo lo que es la plataforma multicultural, comenzando con nuestra comunidad hispana que tenemos acá en Estados Unidos, que somos cerca de casi 80 millones, de los cuales 35 millones son jóvenes, así que tenemos mucho trabajo por hacer, les pedimos que oren, y vamos desarrollando las mismas actividades o mentalidad que en un momento ustedes conocen allá del Ministerio de Palabra de Vida en Perú, ¿sí? Vamos desarrollando lo que son el tema de evangelismo, discipulado, desarrollo de ministerios con clubes bíblicos y otro tipo de actividades que permitan que la iglesia local crezca, se fortalezca y en especial los jóvenes puedan ser parte de esa proyección y ese impacto que Dios quiere para este mundo. Así que justamente eso es lo que vamos desarrollando. Estoy casado hace ya 18 años, tengo 2 hijos adolescentes, una hija que se llama Nicole de 16 años y un varón de 15 años que se llama Josías. Con ellos nos divertimos y vamos aprendiendo y desarrollando el ministerio. Así que si en algún momento quieren visitarnos, esta es su casa, con mucho gusto. Si en algún momento quisieran venir y decir, oye, quiero ayudarte, bienvenidos. Por ahora necesitamos manos, creo que como en todos los lugares, hace falta manos, pero son bienvenidos. Y gracias al equipo de Palabra de Vida Perú, a Luisito, a varios de los que conozco, a Derek, Eddie, Lalo y a otros más. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ya comenzamos, ¿no, Luis? Le damos. Muy bien, vamos a darle. Sé que varios de ustedes han trabajado, sé que algunos están estudiando, entonces no queremos perder el tiempo. Entonces vamos a pedirle al Señor, ya sé que ya oramos, pero vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude, en especial con este desafío tan grande que tenemos. Honestamente, mirándolo desde mi punto de vista, doy gracias a Dios por el tiempo que me tocó desarrollar el ministerio, ser líder de un club bíblico, ayudar a desarrollar otros clubes bíblicos. Y la verdad, mis respetos para todos ustedes que son ahora líderes dentro de la iglesia local y trabajan con jóvenes o con niños. La verdad que tiene un desafío increíble. Que el Señor los bendiga y que los acompañe, porque el desafío es increíble. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y nos anime en esta noche. Amado Dios, gracias por el tiempo juntos que podemos pasar, gracias por este medio que nos permite las comunicaciones y poder estar conectados y estar con amigos, pero sobre todo gracias por la oportunidad que nos da tu palabra para animarnos, motivarnos y en especial seguir adelante con tu obra. Te lo pedimos que nos ayudes y que nos guíes en este tiempo. Por Jesús, amén. Muy bien, el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver mucho con justamente el desafío que tienes como líder, ¿sí? Y ustedes saben, Palabra de Vida tiene un eslogan que es alcanzando a la juventud con el Evangelio de Jesucristo, pero nuestro fundador, una de las cosas que a él le fascinaba era desafiar a que cada generación alcance a su propia generación con el Evangelio de Jesucristo. Y déjame decirte, yo en este momento tengo 48 años, ¿sí? Es decir, ya alcancé a mi generación, ahora mi desafío es ayudar a que la generación que está surgiendo, es decir, tu generación, sea la que alcance a su generación y a los que vienen de una manera impactante. Quiero dejarte para que tú estudies en casa el Salmo 78. El Salmo 78 es un salmo clave, te va a motivar
sobre todo a pensar en función de decir, Dios, gracias. Gracias porque me has dado este momento para ser parte en la historia tuya de alcanzar a las siguientes generaciones. Y allá el Salmo 78, así en breves palabras, te lo voy a explicar un poco, va a contar y va a narrar un poco la historia de Israel desde el punto de vista de lo que Israel dejó de hacer. Y les va a hacer recordar cómo Dios los rescató, Dios los sacó, Dios les dio una misión para que ellos pudiesen enseñarle a la generación que no había venido, a la generación que estaba por nacer, las grandes verdades de Dios para que ellos depositaran su confianza en Dios. Versículo 8, 9. Y sabes, ese es el desafío más grande, porque lo que tú y yo hagamos con esta generación, no solamente estamos impactando esta generación, sino que estamos impactando la generación que está por venir y la generación que aún no ha nacido. En pocas palabras, estamos impactando 2 o 3 generaciones por delante. Ahora, ¿cómo hacemos eso? La mejor manera de hacer eso es lo que Israel en un momento perdió. Y lo que Israel perdió fue la capacidad de comunicar, es decir, discipular a su generación para que esa generación disipule a la siguiente generación. Y como nosotros no queremos que eso suceda, queremos seguir desarrollando ese concepto que somos discípulos que hacen discípulos. Y déjame decirte, Palabra de Vida no es un ministerio que se encarga de crear actividades por crear actividades. No, Palabra de Vida es un ministerio que busca hacer discípulos, que hagan discípulos. Y todo lo que tú ves que se desarrolla apunta justamente a eso. Entonces, pensando en cómo podemos alcanzar a esta generación digital, a esta generación que en este momento nos estamos enfrentando ante un nuevo concepto de hacer reuniones presenciales y reuniones por Zoom, ¿cómo hacemos para seguir desarrollando discípulos que hagan discípulos? Y sabes, una de las cosas que tenemos que hacer, por lo menos te voy a dar una pequeña introducción y ahora vamos a ver PowerPoint, ¿sí? Es lo siguiente. Número 1, no te olvides de algo. Dios no nos llamó para hacer actividades o programas. Dios nos llamó para desarrollar discípulos. ¿Y qué significa eso? Trabajo con personas. El ministerio no son programas, no son actividades. El ministerio es el desarrollo de vidas que pueden conocer a Cristo, experimentar a Cristo y poder caminar con Cristo para reproducir a Cristo en otros. Entonces, en eso consiste el ministerio, número 1. Número 2, discipulado, ¿sí? Tú lo vas a ver en Jesús, en el libro de los evangelios, lo vas a ver en Pablo. Pablo en un momento va colocando a Jesús como el modelo, va colocando los principios del concepto de discipulado, y discipulado es transmisión de vida. No es un material, no es una serie de libritos, sino es la comunicación de vida a otra vida. ¿Qué significa eso? Que tú como líder tienes la posibilidad de que así como otros invirtieron en ti, ahora te toca invertir en otros. Así como Cristo te está formando, tú vas a ayudar a otros a ser formados a la imagen de Cristo. Entonces, eso es discipulado, transmisión de vida. Y número 3, discipulado es un proceso de toda la vida. No es una etapa donde dice, ya se terminó, listo, se acabó, ya estás graduado, eres discípulo. No, el discipulado es un proceso de toda la vida, porque a lo largo de toda la vida vamos siguiendo las enseñanzas de Jesús, vamos asimilando las enseñanzas de Jesús, vamos viviendo las enseñanzas de Jesús y vamos poniendo en práctica esas enseñanzas en otros. Entonces es un proceso de vida. ¿Por qué te digo eso? Porque aunque termines un material, aunque en un momento dado vas viendo que la persona va creciendo, el discipulado siempre va a seguir un proceso y es multiplicación. Por eso nunca se acaba. Entonces, pensando en eso, te voy a compartir la pantalla y te voy a ayudar a que entiendas cómo es ese concepto de desarrollar discípulos en una generación como esta. Entonces, déjame acomodar un poco el PowerPoint, ¿sí? Espero que todos lo puedan estar viendo. A ver, ¿los pueden estar viendo? Sí, no, sí, no, sí, completo. A ver. Sí, se ve. Perfecto, ahora. Muy bien, genial. Entonces, al estarlo viendo, yo quiero animarte a que vayamos considerando lo siguiente. Entonces, aquí te puse, vamos a hablar acerca de discípulos en una era digital.
Entonces, pensando en ese concepto de discípulo en la era digital, quiero animarte a que consideres lo siguiente. Si vamos a discipular en esta generación y las que vienen, por eso decía, mis respetos a los que son líderes ahora, porque vas a tener que aprender a navegar con una generación que es totalmente diferente a las generaciones anteriores, ¿sí? Es una generación que vas a tener que aprender que tiene ciertas características, ¿viste? Quizás en algún momento dentro del Ministerio de Palabra de Vida allá en Perú habrás estado en algunas conferencias o habrás visto en otros lugares que tenemos una generación Z, que está viniendo una generación alfa, que son los niños de ahora, pero ya tienes una generación que están viniendo los más chiquitos que ahora ya están en el jardín, que ya vienen a ser la generación beta. Entonces tú dices, ah, Dios mío, si todavía no aprendo a cómo manejar los Z, me vas a decir que trabaje con los beta, ¿cómo hago? Bueno, cada uno de ellos tiene distintivos, pero sin embargo, todos de ellos y en todas las generaciones siguen teniendo casi las mismas necesidades, solamente que nosotros debemos saber cómo suplirlas. Por eso es tan importante que vayas actualizándote constantemente. Los principios no cambian, la metodología sí va cambiando. Entonces, pensando en eso, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué es importante que discipulemos a esta generación? Y fíjate que dice allá en primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice, les he escrito a vosotros padres. En un momento Juan va a escribirle a la iglesia y va a tocar diferentes grupos dentro de la iglesia que hay. Pero en este caso les va a escribir en una sección a los jóvenes. Y les dice, les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque, y ahí te va a dar 3 características que tiene esta juventud, que te digo, por eso, en parte estoy contento de lo que Dios me ha permitido vivir, pero por otra parte digo, Dios, ¿sería posible retroceder unos 10 o 15 años? ¿Sabes por qué? Porque tu generación es una generación que tiene un potencial increíble. Digo, ustedes están viviendo un tiempo como nunca en la historia. Entonces, pensando en eso, fíjate esas 3 características que dice. Dice que ustedes los jóvenes son fuertes. Esa palabra fuerte no solamente habla acerca de que físicamente son sólidos, son poderosos, mentalmente, emocionalmente. En pocas palabras, hoy en día un joven es algo único, tiene una capacidad y una potencia que si se sabe desarrollar, crea un impacto genial, inimaginable, ¿sí? Pero no solamente es el concepto de fuerte, sino que también ese concepto fuerte significa que donde hay jóvenes es imposible decir no existen. El concepto que da allá es bulliciosos. La idea es, donde hay jóvenes siempre vas a ver que hay ruido, hay movimiento, hay acción. Bueno, lo que está queriendo comunicar es eso. Los jóvenes son justamente eso, son fuertes, tienen una capacidad increíble, son un potencial único, pero son agentes de transformación. Donde están los jóvenes, nada queda igual. ¿Sí? Puede ser para bien o para mal. Número 2, otro distintivo, dice, la palabra de Dios vive en sus corazones. Ese concepto, la palabra de Dios, es clave, porque lo que va a ser distintivo a estos jóvenes es que la palabra de Dios ha logrado no solamente entrar en la mente, sino que ha pasado a ser asimilada en la vida y ha tomado control de todos los aspectos de la vida de ese joven, de tal manera que ese joven está controlado por la palabra en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de ver el mundo y en su manera de actuar. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día con nuestros jóvenes, que de pronto es un choque, es que muchos de ellos ven una disociación entre lo que se dice, entre lo que se hace. Y déjame decirte, es el peligro más grande que vivimos en el cristianismo. Por eso es este distintivo hay que desarrollarlo. Y número 3, han ganado la batalla contra el maligno. Y ese concepto han ganado, la idea es que no solamente han creado resistencia, sino que han podido tomar posesión del terreno perdido. Entonces, en pocas palabras, te animo a que mires a los jóvenes que tienes en tu club bíblico, en tu iglesia, esta generación, dices, Dios, gracias. Gracias porque tú me quieres utilizar para desarrollar jóvenes que tienen un potencial, que pueden ser controlados por una verdad que los va a ayudar a sobresalir, pero pueden en un momento ganar terreno y resistir la influencia y el embate de este mundo. Entonces, eso es fascinante.
Pero sigamos adelante y veamos un par de versículos más para ponernos en el contexto. Esto es lo que en un momento le escribe Juan. Estos son los jóvenes, esto nos motiva. Pero otro detalle más es considerar lo siguiente. Vivimos en una era digital, pero esta era digital se va a manifestar cada vez más y los tiempos van a avanzar más en función de tiempos peligrosos. Agarra 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 en adelante, y déjame decirte, te describe todo lo que vivimos hoy en día. No era sorpresa para el Señor, sino nos estaba advirtiendo de eso. Número 2, Pedro en un momento, en el versículo 11, habla acerca de que no perdamos de vista que estamos de paso en este mundo, somos extranjeros. La palabra extranjero no solamente es alguien que está de paso, sino que también es alguien que está para hacer una diferencia. Somos de paso, pero estamos para crear un impacto, una diferencia. Y número 3, ahí en Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde vive el Señor Jesucristo. En pocas palabras, desarrollar discipulados hoy en día es la herramienta que Dios nos da para poder mostrarle a este mundo que todo lo que va pasando es pasajero, pero existe algo que es estable, eterno y que puede dar seguridad. Número 2, que se puede vivir de una manera diferente, atractiva e impactante. Y número 3, tenemos que pensar que el discipulado es la posibilidad de comunicar que existe algo mucho mejor y ese es el cielo. Entonces, en pocas palabras, date cuenta de cómo todos estos conceptos nos van a permitir comprender por qué es importante discipular en esta era digital y no perder de vista eso. Y ahora te voy a decir cómo hacerlo. Para eso, me gustaría que leamos esta frase de Walt Disney, pero yo te la puse, porque dice, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos coraje de perseguirlos. Y una cosa que te voy a animar, vas a empezar a discipular, vas a desarrollar el discipulado en esta época, necesitas tener sueños. ¿Cómo te gustaría ver que desarrolla y termina o es usada la vida de cada joven que tienes alrededor? Porque déjame decirte, sin sueños es imposible saber hacia dónde vas. Colosenses 1, 28 y 29 habla acerca de cuál es nuestro gran sueño, que todos los hombres puedan ser presentados maduros a la imagen de Cristo, completos, listos para reproducirse. Ese es nuestro sueño. Otra frase que es de esta Harriet Tubman. Harriet Tubman fue una de las primeras mujeres afroamericanas de color de pasar a ser esclavo a liberarse, pero ella misma crea un movimiento para liberar a varios otros esclavos que estaban en esa misma condición que ella. Y fíjate lo que dice ella en su momento mientras va desarrollando esa labor. Dice, todo gran sueño comienza con un gran soñador. Recuerda, siempre tienes en tu interior la fuerza, la paciencia, la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Déjame decirte algo. Lo fascinante es que todo esto suena bien a filosofía, pero el Señor Jesucristo ya nos dio todo eso. Nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera y segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, considerando eso, ¿sabes qué? Vamos a ponernos las pilas, vamos a escribir la historia. Esta mujer escribió la historia, cambió su historia. Déjame decirte, con cada discipulado que desarrolles, hoy por hoy, estás cambiando la historia, no solo de una vida, sino que no sabes el impacto que puede ser dentro de una familia, dentro de una comunidad y del mundo entero. Entonces, eso es fascinante más en nuestro tiempo. Pero viendo a nuestros discípulos, tenemos que pensar cómo se encuentran ellos. Muchos de ellos se pueden sentir en este sistema, se pueden sentir atrapados o afirmados. Son dos cosas que tú vas a tener que manejar en el proceso de tu discipulado. Vas a tener que ayudarlos a mirarse como personas que pueden estar afirmadas y avanzar, o ayudarles a cambiar el chip de no verse como personas atrapadas en un sistema donde dices, yo no puedo salir, estoy ahogado, ¿sí? Bueno, eso es a lo que Dios nos está llamando. ¿Cómo en un momento el joven vive hoy en día? ¿Por qué se siente así? Déjame decirte, el joven hoy en día, su cosmovisión puede ser secular, porque va a enfrentar todos estos temas: aborto, suicidio, pornografía, matrimonios del mismo sexo, derechos del transgénero, bullying, depresión, el COVID-19, estudios, ansiedad y futuro y otras cosas más. Eso es a lo que un joven de 12 años hasta los 20, 20 y tantos está viviendo.
déjame decirte, yo tengo un hijo de 15 y el otro día hablaba con él y me decía, papi, yo no voy a estudiar la universidad. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero entrar en deuda, pero tampoco sé cuál es mi futuro. Y empezó a darle vuelta en la cabeza un montón de cosas y le dije, ¡hey, para un momento! Todavía no terminas el secundario y ya estás pensando qué va a pasar más adelante. Porque muchas veces ellos su cosmovisión dejan de ver ¿a qué? Una cosmovisión bíblica a una cosmovisión secular. Comienzan a mirar las cosas desde la perspectiva común, la forma en que ve este mundo, en vez de verla desde la perspectiva de Dios. El desafío que tenemos con nuestros jóvenes cristianos es que muchos de ellos, su perspectiva es, conozco la Biblia, pero ajusto a la Biblia a lo que yo deseo, a lo que yo quiero o a lo que yo busco. Esta es la generación con la cual vas a trabajar en tu proceso de discipulado, ¿sí? Entonces, pensando en eso, ¿cuáles son las voces que escuchan nuestros jóvenes hoy en día? Las voces que ellos escuchan son todas estas. Son la social media, los influencers, la tecnología, todo lo que son las manifestaciones, las tendencias, las modas, todo eso es lo que están siendo influencia en la vida de nuestros jóvenes, ¿sí? Y pensamos en sus amigos, los que le escriben, lo que ven, Netflix, todo eso. Ahora, si esa es la influencia que tienen, te pinto eso para que tú puedas entender cómo tu trabajo de desarrollar discípulos en una era digital es un trabajo fuerte, es un trabajo desafiante, es un trabajo donde vas a tener que hacer uso de esas 3 verdades que yo te dije, que eres un joven fuerte, que eres un joven que has aprendido a que la palabra de Dios tome control y sea parte de tu vida, y eres un joven que has aprendido en la práctica a ganarle terreno al enemigo. ¿Para qué? Para volcar todo eso en esta generación que a veces se siente atrapado y en algunas se siente afirmado. Ese va a ser tu desafío. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y aquí te presento algunos conceptos para que consideres y después vamos a estar viendo algunas verdades rápidamente para cómo ponerlas en práctica. Número 1, lo que tienes que ir pensando tú como discipulador es esto. En un mundo de constantes cambios, ayúdales a formar resiliencia. La palabra resiliencia significa esa capacidad de enfrentar las situaciones adversas y salir adelante, sobrellevarlas. Sabes, muchos de ellos no tienen esta capacidad, pero la única manera de poder ayudarles a mirar la vida y a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer, para madurar, para avanzar, es justamente ayudarles a conectar en su relación con Dios. Es interesante que en un momento el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, va a decir eso, porque ahí los apóstoles, o en este caso Juan va a escribir, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso comunicamos. La experiencia fresca con Jesús es la que les permite a ellos entender que este mundo se puede sobrellevar, se puede avanzar. Y te digo, más que nunca, tenemos que colocar énfasis en ellos, yo como discipulador, en ayudarles a entender que la única manera de desarrollar resiliencia es teniendo una relación fresca y diaria con Jesús. Sin Jesús, la vida parece complicada. Con Jesús, la vida viene a tener la llave que necesito para enfrentarla. Es interesante, lo vamos a ver adelante con José. José en un momento mira su vida y dices, ¿cómo fue posible que enfrentó un hogar disfuncional? Enfrentó hermanastros que lo querían matar, enfrentó el tema de acoso sexual, enfrentó en un momento dado la injusticia, enfrentó y sobrellevó todo. ¿Sabes por qué? Porque dice que la buena mano de Jehová estaba sobre él. ¿Sabes qué es eso? Experiencia fresca con Dios. ¿Sí? Como discipulador, una de las cosas que vas a necesitar hacer es cada vez que puedas conectar con ellos, compartirle qué significa Dios para ti, cuán fresco es Dios para ti, cuán real es Dios para ti. Ellos no quieren escuchar frases armadas, no quieren saber si hiciste la hora silenciosa, no, o no, sino lo que ellos quieren saber es si Dios es real y cómo te ayuda a enfrentar la vida. Entonces eso es importante. Número 2, en un mundo complejo y de ansiedad, ayúdales a desarrollar los músculos del discernimiento cultural en cada etapa de la vida. ¿Qué significa eso?
que vas a ayudarles a utilizar la palabra de Dios dentro del contexto que viven y ayudarles a conectar la verdad de Dios con la realidad que viven y con pasos prácticos. Ahora eso es importante, porque ahí te pongo en cada etapa de la vida. No es lo mismo un chico de 12 años, un chico de 15, un chico de 18 y un chico de 22. No es lo mismo. Cada uno de ellos enfrenta diferentes situaciones complejas dentro del contexto cultural y hay que ayudarlos. Te pongo un caso. Yo tengo una hija de 16 años y el otro día estábamos hablando, ella está trabajando y me dice, papi, me dice, estábamos conversando en el cuarto de descanso, me dice, los chicos estaban contando sus aventuras, me dice, y todos me preguntaron por qué yo no había tenido relaciones sexuales, me dice. Y ahí yo les empecé a contar y me dijeron, ¿y si llegara a pasar algo y llegaras a quedar embarazada, cómo reaccionarían tus papás? Son presiones. Y ante esas presiones, yo necesito enseñarle a mi hija cómo usar la verdad de Dios, cómo desarrollar músculos para resistir y saber cómo mantenerse a pesar de todo. Entonces, por eso es tan importante que cuando les enseñemos una verdad a nuestros discípulos, los conectemos con el contexto real de lo que viven. A veces te digo, yo he hablado con mi hijo o he hablado con otros jovencitos de la edad de él y me dicen, claro, me dice, pastor, para usted es fácil porque usted ya es grande. ¿Qué es lo que me están queriendo decir? Hey, tú no me entiendes. Por eso es tan importante que en un mundo complejo les ayudemos a tener ese discernimiento. Sigamos adelante rápidamente. ¿Sí? Número 3, cuando en el mundo el aislamiento y la desconfianza son normas, forja sentido y significado. ¿Sabes qué es eso? Primera de Juan capítulo 2 versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. Efesios capítulo 3, 4 y 5. ¿Sabes qué es el concepto? No vivimos aislados, vivimos en un cuerpo. Y más que nunca, la generación Z es una generación que es bien pragmática, bien práctica y conecta muy bien, ¿sabes con quién? Con la gente mayor. Les encanta escuchar a la gente mayor, cómo la gente mayor salió adelante, enfrentó las crisis, avanzó, cómo ellos por momentos parecían estar solos, pero en realidad crearon redes. Entonces es tan importante que en un mundo de aislamiento como lo que hemos vivido, les enseñemos que no están solos, les enseñemos a desarrollar relaciones significativas. ¿Qué significa esto? Valga la redundancia. Significa que tú vas a añadirles valor a su vida y ellos añaden valor a tu vida. Eso es una relación significativa. Si tus jóvenes, en este caso, tú como discipulador, discipulándolos, el día que no estás con ellos o el día que te vayas, ellos no lo sienten, para ellos eso no es una relación significativa. Una relación significativa es aquella relación que me va a añadir valor, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a avanzar y sabes que ellos tienen mucha información, pero necesitan que alguien de experiencia camine con ellos y les enseñe cómo vivir eso. Número 4, inspirar y capacitar a una generación que es proactiva, ambiciosa, pragmática, a ser discípulos vocacionales. ¿Qué significa eso? Cuando vamos viendo el libro de Hechos, vamos viendo discípulos en todas las áreas de la vida. El discipulado no era una cuestión de iglesia, era una cuestión de estilo de vida en todos los aspectos donde se desenvolviera. Entonces lo que tenemos que hacer es inspirarlos. ¿Sabes cómo los inspiramos? Siendo ejemplo y modelo para ellos. Más que nunca ellos necesitan modelos. Tienen los influencers, que los influencers suben por un momento y después caen. Sube otro y cae. No hay nada estable, pero ellos necesitan modelos estables que los motiven a decir, yo quiero ser así. Yo veo cómo avanza, yo veo cómo es, veo cómo vive a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Y número 5, enseñarles y mostrarles a vivir en contracultura. Y es interesante porque en el libro de Hechos, en un momento va a decir, aquí llegaron los que trastornan al mundo entero. Y el concepto contracultura no es solamente, no es un concepto de rebeldía, sino es vivir una cultura que crea un cambio por los valores que sostiene. Y de un momento hablábamos con mi hija, y mis hijos también, pero hemos estado en algunos momentos ahora en verano recorriendo algunos lugares, y a veces por ser un poquito de color, la gente te mira como diciendo, ¿y este qué hace acá? ¿Y este qué hace acá? ¿Viste? Y en un momento hablábamos de cuál es el valor de una vida.
¿Cuál es el valor que tiene un ser humano? Si pasa por el color, si pasa por el género, o pasa por el valor que Dios les da al ser criatura de Dios, creación de Dios. Ahí está su valor. Y ese es un concepto que tú no vas a ver manejado en las manifestaciones, porque es un concepto contracultural. Decir que el valor viene del creador es contracultura, pero es el único valor fundamental para poder tratar a toda persona con dignidad. Entonces te vas dando cuenta que son valores que van. Entonces, pensando en eso, ¿cómo lo aplicamos rápidamente en los siguientes 5 minutos? Te voy a dar un breve pantallazo de cómo hacerlo con los chicos, ¿sí? Aquí te voy a dar el caso de José y José, Daniel y sus amigos. ¿Por qué los elegí a ellos? Porque tanto José como Daniel desarrollaron una vida en medio de dos superpotencias de esos momentos. Potencias que pudiésemos decir son el top del top, como en nuestros días hoy en que vivimos. Tenían todo lo mejor de la tecnología, tenían todo lo mejor de lo mejor, todo lo que pudiésemos conocer como atractivo, todo lo que un joven pudiese decir, wow. Sin embargo, ambos crecieron en esos sistemas y ambos sistemas no pudieron crear de ellos lo que normalmente creaba el sistema, gente común y acorde con el sistema, sino todo lo contrario. Se crearon discípulos en medio de una generación totalmente contraria. Por eso es que elegí estos dos. En el caso de José, fíjate lo que dice el versículo al final de su vida, hace un resumen, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él está queriendo agarrar y decir, hey, puedo resumir mi vida en este aspecto. Todo lo que viví, a pesar del sistema, la influencia, las tendencias, las injusticias, las presiones, ¿sabes qué puedo decir? Todo eso me sirvió ¿para qué? Para ver a Dios caminar conmigo, experimentar a Dios y poder ser el medio de Dios para salvar a mucho pueblo. Misión, propósito. Sigamos adelante. Vamos a ver la vida de, en este caso, Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 1 al 4. Ustedes la saben. Se eligen a estos personajes y cada uno de ellos era totalmente diferente. Tenía características atractivas, ¿viste? Que de tal manera que podían decir, wow, yo quiero a este. Déjame decirte, nuestros jóvenes en nuestros clubes bíblicos, en nuestras iglesias, a pesar de sus idas y venidas, bajadas y subidas, ¿sabes qué? Crean una diferencia y un atractivo. El otro día estaba mi hija, te voy a decir un ejemplo, mi hija me dice que había uno de los muchachos con los cuales está trabajando y sus amigos lo vinieron a visitar a este muchacho y le dijo, uy, dice, preséntame a la morocha, le empezaron a decir a su amigo, preséntame a la morocha. Y él le dijo, no, 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 ni lo intenten, le dice. Si se acercan, les va a ir mal, dice, van a quedar como tontos. ¿Sabes por qué? Porque es verdad, para la gente secular, cada uno de tus jóvenes son un atractivo. Es un potencial que podemos usar y podemos destruir. Por eso son premios superiores. Pensando en la vida de Daniel, pasa esto. Dice que el sistema iba a poner, como todos ustedes ya saben, les iban a dar su comida, cambiar todo eso, ver lo que sucedía, ¿sí? Y ahí presentamos a los personajes, Daniel, Ananías, Misael, Zacarías, ustedes conocen un poco todo el tema, por eso voy a ir pasándolo rápido. Y pensando en eso, ellos toman una decisión. Ahora, estamos haciendo la hora silenciosa y el día de hoy me impactó algo. Me impactó la frase que dice, estamos, por lo menos en la versión que leí, decía, estamos dispuestos a entregar nuestro cuerpo. Y te digo, wow, eso es convicción. Eso es llevar lo que creo a la realidad sin importar pase lo que pase. Y yo decía, wow, no sé si estaría yo dispuesto a algo así, ¿viste? Y uno empieza a pensar, pero ese es el distintivo de la juventud, que cuando un joven cree lo que cree, abraza lo que cree, está dispuesto a morir por lo que cree. Y eso causa un impacto. Entonces, pensando en eso, vamos a ver algunos de los detalles pensando en justamente en esto, las características de ellos. Eran características físicas, académicas, emocionales y espirituales, los hacían sobresalir, ¿sí? ¿Cuál era en un momento dado la presión del sistema? Y la presión del sistema es interesante, porque la presión del sistema quería cambiar su nombre, tanto en el tema de José como en el tema de Daniel y sus amigos, era cambiar su nombre, su alimentación, sus costumbres y sus convicciones.
Lo mismo sigue sucediendo en nuestro sistema de esta era digital. Las redes, ¿por qué te digo que utiliza las redes? Porque ya no es solamente un elemento, sino es una suma de elementos que se entrelazan para crear una trampa que no sea fácil de salir. Y con eso tenemos lo que siempre hemos tenido: música, tendencias, los medios, las filosofías, el secularismo, tecnología, influencers y otros más. Son las presiones. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Y aquí quiero que entiendas, porque al discipular vas a tener que afirmarlos a ellos en esto que el mundo quiere robarles y que toda esta era va a apuntar: cambiar su identidad, cambiar su propósito y cambiar su misión. Cambien su identidad. ¿Quiénes son? ¿Para qué están? ¿Hacia dónde van? Ya está. Uno de los problemas más grandes que tiene nuestra generación de hoy en día es su problema de identidad. Su propósito. ¿Sabes? Están buscando qué hacer, en qué invertir. No logran tener un propósito, una razón. Quieren estar involucrados en algo mayor que ellos. Y lo último, su misión. ¿Hacia dónde voy a avanzar? Queremos ser parte de algo que cambie. En un momento, hablando con un grupo de amigos de mi hijo, y con él el otro día me dice: papi, me dice, nosotros vamos a cambiar lo que ustedes destruyeron en las generaciones anteriores. Su misión. Pero, ¿sabes? El Señor nos ha dado una misión diferente. Entonces, ¿cómo conquistamos el sistema? De manera práctica. Número uno, tienes que afianzar a tus discípulos en su relación con Dios. No estoy diciéndote que hagan su devocional, que lleven la hora silenciosa. No. Tienes que ayudarles a que experimenten, a que usen esas herramientas para conocer íntimamente a Dios. Que sea algo fresco. Cada vez que hagas tu hora silenciosa, mándale un mensajito diciéndole: oye, hoy aprendí esto de Dios y me impactó. Me impactó conocer quién es Dios y cómo esa verdad me ayuda a mí el día de hoy con esto. Anímalo que él haga lo mismo, afiánzalo en eso. Número dos, ayúdale a aprender a aceptar el contexto donde vive. Sabes, muchos de estos jóvenes están inconformes, pero no se dan cuenta que el contexto donde están es parte del plan de Dios. Conociendo a Dios, van a aprender a aceptar el contexto donde están. Número 3, ayúdales a asociarse con otros que honran a Dios. Salmo capítulo 1. Ayúdales a ver que no están solos. Más que nunca, que usen las redes sociales para crear conexiones significativas. Tienes que ayudarles a desarrollar eso. Número 3. Número 4, tienes que ayudarlos a afirmarse en la verdad de Dios y abstenerse de aquello que los puede limitar, eliminar u ofender a Dios. Es interesante, muchos de ellos comienzan a crecer, pero a veces en el entusiasmo y la imprudencia hacen cosas que terminan, ¿qué? Dañándolos. Y a veces de pronto dicen: ¿para qué seguir si voy a caer en lo mismo? Bueno, tienes que ayudarles a formar, ¿sabes qué? Resistencia y persistencia y consistencia. Es algo clave y tienes que mostrárselos tú. ¿Cómo lo haces tú? ¿De qué manera lo vives? ¿Sí? Y lo último, tienes que ayudarles a ser un discípulo vocacional. ¿Qué significa eso? Ayúdales a vivir la verdad del evangelio y el discipulado no como una actividad, no como un programa de cada fin de semana, sino como una experiencia diaria. Eso hace la diferencia. Déjame decirte, vivir a Cristo no es una cuestión de un club bíblico. Vivir a Cristo es ser discípulo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces tienes que ayudarles a cómo conectar el evangelio con su realidad donde viven, con sus amigos, y cómo vivir a Cristo discipulando a otros. Entonces, ese es el proceso que tú tienes que manejar con ellos. Ahora la pregunta es: ¿y cómo lo hago? ¿Sabes cómo lo haces? Por lo menos utiliza 3 cosas. Número 1, en la medida que puedas, utiliza tu experiencia presencial. ¿Qué significa experiencia presencial? Anímales a compartir contigo más allá de la simple reunión de la iglesia, del club bíblico. Ayúdales a experimentar en varios aspectos. Invítalos a dormir a tu casa, sal con ellos a ver un partido, invítalos a ver un programa de televisión, llévalos a hacer de compras. Sabes, ellos necesitan ver que tú vives a Cristo, experimentas a Cristo en la vida diaria. Número 1. Número 2, cuando no lo permita la presencia, utiliza las diversas medios sociales que ellos manejan, pero no los, ¿cómo decirte? No los
¿cómo es? Presiones con tanta información y con tanta llamada. Dales tiempo. Normalmente te digo, un chico le mandas un mensaje y dale tiempo. Él lee el mensaje, ve el mensaje y tú dices, no, no me va contestando, no me lo... Dale tiempo. Ellos tienen su manera de contestarte. Ya lo vieron, te va a responder, pero no dejes de tener la frecuencia, pero tampoco los abrumes con tanto. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? ¿Qué? Te digo, los matas y de inmediato te bajan la persiana y dicen, no, chao, ¿sabes qué? No, gracias. ¿Sí? Dales tiempo. ¿Sí? Y lo último, ¿sí? Son, ya te dije, presencial, utilizar los medios sociales, pero lo más importante, ¿sí? Ayúdales escuchándolos. Ayúdalos escuchándolos. ¿Cómo? Préstales atención a las historias que viven, a lo que ellos experimentan, a lo que están pasando. Eso te va a ayudar muchísimo a saber cómo guiarles en el proceso de discipulado. ¿Por qué? Porque te voy a decir, es una generación que no quiere que les digas qué hacer, quiere que los escuches y camines con ellos en el proceso de hacer las cosas. Por eso es clave que los escuches. Entonces, de esta manera, te va a ayudar mucho a cómo desarrollar discípulos en esta era digital. No es fácil, pero te digo algo, es apasionante. Porque cuando uno de estos jóvenes abraza la verdad de Dios, utiliza todos sus medios para poder compartir su fe de Cristo. Te digo, es increíble. Te pongo un detalle. Tengo un muchacho que en un momento estoy aconsejando y te digo, es fascinante, porque en un momento me dice, oye Miguel, me dice, ¿tú crees que sea algo malo? Me dice, o medio tonto, me dice, que yo comparta mi devocional que hice y de lo que aprendí, me dice, TikTok, me dice, haciendo un videíto. No, le digo, todo lo contrario, hazlo, le digo. Me dice, ¿me ayudarías? No soy muy bueno para eso, pero conozco a alguien que sí te puede ayudar, le digo. Pero date cuenta, son chicos bien así. El otro día otro muchacho me dice, oye Miguel, ¿y tú alguna vez te peleaste con tu esposa? ¿Alguna? Uf, varias, le digo. Me dice, ¿cómo hace? Me dice. Bueno, le digo, pues como todo, empieza una diferencia, pasa esto. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Le digo, ¿por qué no te vienes un fin de semana y pasas un fin de semana con nosotros? Para que te des cuenta cómo vivimos, le digo. Tenemos nuestros momentos y nuestros momentos. Y me dice, ok, me dice, ¿cuándo voy? Entonces, es una manera. Esta generación, te digo, está muy digitalizada, pero es una generación que está buscando más que nunca que alguien la acompañe, que alguien la discipline. Y te digo, esta es nuestra oportunidad. La pandemia creó puentes únicos. Nos da la posibilidad de Zoom y nos da la posibilidad de presencial. Tenemos que ayudarlos con estos consejos. Entonces, espero que sea de bendición todo lo que te he compartido y aquí terminé mi parte. Genial. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Te vamos a dar 2 minutos para que puedas tomar agua y refrescarte. Y aprovechar este tiempo. Creo que lo que has compartido es muy significativo y muy importante. Realmente hay varias cosas que ya me llamaron también la atención y pude estar anotando y son de gran bendición como para este tema. Creo que no soy el único que también ahí ha habido unos mensajes que han puesto. Así que vamos a aprovechar también como para darle la oportunidad. Siempre le decimos a los líderes, cuando tenemos un invitado hay que sacarle todo el jugo que podamos, hay que aprovecharlo. Así que líderes, compañeros, si hay preguntas, envíenla por mensaje, la vamos a estar leyendo. Pero mientras tanto, algo que hablaban Miguel y hacía referencia, ¿no? El hecho de el discipulado y en cuanto a lo que es el trabajo. Me gustaría preguntarle a uno de los líderes, no sé si está por ahí, Pablito López, antes de empezar con las preguntas. Pablito, ¿estás por ahí? Hola, Lalo, sí. Hola, ¿cómo estás? Pablito, tú estás a cargo de un club bíblico. Compártenos, bueno, de qué club bíblico eres, en dónde está, y compártenos así, breve, en segundos nomás, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo has enfrentado este tiempo en la pandemia? Y ahora que seguimos en pandemia, pero hay un poquito más de libertad, pero en cuanto al discipulado, ¿cómo lo han podido manejar en su club bíblico, en su reunión?
Dale, Lalito, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Pablo, como mencionó Lalo. Soy del Club Bíblico Vida Activa que está en Cañete, a 2 horas y media de Lima. Es un centro poblado, se encuentra la iglesia donde también vivo, que está en Nuevo Imperial, La Florida se llama. Los que han ido a campamento, la referencia es a 5 minutos del campamento, ¿ya? Así que ahí está. Una de las características de esta zona en la que estoy es que, bueno, es un centro poblado y normalmente los centros poblados son de escasos recursos. Y, y bueno, uno de esas, uno de esos detalles, justo por lo cual lo comento, es que habían unas problemáticas, aparte de la situación de salud en la que estábamos todos igual, era que se incrementa aún más todavía, ¿no? Mira, un tema que está ahí siempre es el tema de pobreza. Ese es un bajón tremendo, ¿no? Y que incluye muchas cosas. Y dentro de eso, incluye en tiempo de pandemia el dispositivo, porque para poder comunicarnos y mantener aún la reunión y los discipulados que era de forma virtual, Ujú. muchos de ellos no contaban con un dispositivo móvil y mucho menos una laptop o una computadora. Y los que sí contaban con una computadora o mejor dicho, un celular, no tenían muy buena señal. La señal en esta zona, los que saben, los que han estado por acá, es un desastre tremendo, ¿ya? Es horrible. Y los que sí tenían dispositivo, pero no tenían señal, o sí tenían señal, pero no tenían en lo económico poder recargar los megas para poder estar en el Zoom o poder estar en una videollamada y poder realizar los discipulados. Así que es un tema complicado. Y otro tema, bueno, fue también el desinterés, porque me imagino en todo este tiempo de pandemia en el que hemos estado, hubo también ciertos bajones para uno mismo, ¿no? Pero cuánto más para ellos también. Entonces, el desinterés en algunos también hubo. El combo completo había acá. Ya, se luchó mucho, el deseo obviamente constante, discipulado y poder mantener, y todo eso sí estaba de sobra. Lamentablemente, todo lo que les comenté no daba pie a poder tener continuidad y constancia en esto. Entonces, cuando se lograba conectar, sí se tenía, pero no me pondría como un ejemplo de continuidad y constancia en todo este tiempo porque lamentablemente no se pudo. Pero agradezco a Dios porque a pesar de todas estas cosas que ocurrían, el contacto indirecto quizás estaba en la semana, ¿no? Poder comunicarnos por WhatsApp, escribir una que otra llamada, una que otra vez que sí, ahora sí puedo, te llamo, o dale, y te recargo un mega y te conectas, ¿no? Entonces, la intención siempre estaba. Gracias a Dios, para hacerla más corta, perdón, ya, gracias a Dios, se estuvo hablando mucho por este tema. Ahora ya tenemos un poco más de libertad para poder reunirnos. Ya hace unas semanas, casi un mes, aquí en el Club Bíblico, aquí de donde estoy yo, ya se habilitó de forma presencial el Club Bíblico. La iglesia todavía, pero el Club Bíblico sí. Así que ahí Bien. nos adelantamos y ahí estamos dando con todo. Ya podemos juntarnos con ellos, poder compartir más y es una bendición tremenda. Wow. Cuando nos reencontremos todos, ahí Sí. fue un momento hermosísimo. Así que gracias a Dios, a pesar de todo, ahora ya se puede poder tener ese contacto, ¿no? Ese contacto con ellos y poder seguir, ¿no? Y a pesar de todo, dar gracias a Dios por todo lo que ocurrió y a pesar quizás en ciertos momentos algunos desánimos, saber que la obra de Dios continúa, ¿no? Y quizás no es Claro. la respuesta que queremos, pero tenemos que seguir, ¿no? Y bueno, Así no es. es fácil, pero si estamos con Dios, estamos bien encaminados. Así que ¿Verdad? solamente eso. Gracias, Pablito, gracias. Y teniendo en cuenta esto, no sé si el resto, creo que hay cosas que Pablo contaba que creo que también han sido parte de nuestros programas, en nuestras iglesias. Es algo que nos ha tocado a vivir de cierta forma en diferentes aspectos, aún los que están en Lima o en provincia, quizás hemos compartido la misma situación. Ahora, aprovechando esto, Miguel,
¿cómo hacemos ante una situación así, referida también a los líderes, en cuanto a enfrentarse a, como hablaba Pablo, al desinterés, al desgano, que llega un momento que en el equipo de líderes también puede haber el hecho de intentar, y es como que te ves muy bloqueado también por el hecho de la distancia y toda esta situación. Los chicos también, como que llega un momento como que no pueden uno, no pueden dos, ya no quieren más discipulado, pero es por ese desgano y por esa situación. ¿Cómo enfrentamos esa situación como líderes? Creo que lo que ustedes están viviendo es lo mismo que vivimos todos. Un poco de frustración en gran manera, porque dices, ¿y ahora qué hago? Pero a mí algo que, por ejemplo, me ayudó mucho, yo entendí algo, si a mí me cuesta, ¿cuánto más le cuesta a aquellos que están o estoy discipulando o están aprendiendo a crecer? Entonces, una de las cosas que también comprendí fue que no puedo dar lo que yo no he recibido primero. Entonces, ahí fue que comencé a cambiar un poco el switch, porque a veces, es verdad, la pandemia nos agarró a todos de imprevisto y quizás hizo que por un momento nos enfocáramos en la situación y dejáramos de enfocarnos en el Dios que tiene el control de la situación. Entonces, ahí en un momento empecé a pensar, a ver, ¿qué personajes, por ejemplo, se enfrentaron ante limitaciones físicas, limitaciones de circunstancias que no les permitieron avanzar con el ministerio? Entonces, por ejemplo, uno de ellos fue Pablo. Pablo, que estaba avanzando, haciendo, y de pronto, boom, lo meten a la cárcel, encarcelado, encuartelado, ¿y ahora qué hago? O sea, estás impedido de ver a aquellos a quienes en un momento dado te relacionas. Sin embargo, comienzas a darte cuenta que hay elementos que van más allá de la condición circunstancial, física, y uno de esos elementos, ¿sabes qué es? La oración. Comienzas a darte cuenta que hay un elemento que atraviesa toda limitación. ¿Y sabes qué es? La oración. La oración va a producir en mis discípulos lo que yo no puedo hacer, pero Dios sí puede hacer. Y es interesante cómo Pablo oraba, decía, oro y doy gracias a Dios por ustedes, me acuerdo de su fe, me acuerdo cuando conocieron a Cristo, quiero que puedan crecer. Entonces, comienzo a decir, ¿cómo puedo ayudar a que mi discípulo crezca? Bueno, voy a ayudar a mi discípulo que pueda crecer orando. Quizás la limitación la tengo, y ese es un aspecto. El segundo aspecto es, ¿qué otros medios Dios me ha dado para poder ayudarlos? Y te digo, ahí necesitamos trabajar como equipo, somos un cuerpo. Y una de las cosas que me di cuenta es eso. Yo no estoy solo en el ministerio, hay otros más. Entonces, ¿cómo hacen otros para que yo pueda aprender de ellos? Y ese es el concepto que tenemos que entender. Discipulado no es yo maestro, te enseño. Discipulado es ambos crecemos y ambos nos enseñamos mutuamente. Más que nada como líderes. Entonces, todos ustedes como líderes, ¿qué te hace? Creen una red social, una red donde en un momento puedan compartir sus experiencias. Mira, a mí me resultó esto, a mí me pasó esto, a mí me ayudó esto. ¿Sabes qué crea eso? Somos un cuerpo. Y es interesante, el otro día vi un documental estaba viendo un documental de los hongos, y resulta que los hongos son una red que en los bosques está debajo, crean una red debajo de todo lo que es la tierra que nosotros no lo vemos, y están conectados con las raíces de los árboles, de tal manera que ellos al hacer esa conexión comunican dónde hay un árbol que necesita más nutrientes o está empezando a tener enfermedad o algo así, y el resto de los árboles mandan a través de ellos sus nutrientes para sostenerlo y ayudarlo. ¿Sabes? Lo mismo sucede con nosotros como parte del cuerpo de Cristo, sobre todo como líderes. Hey, conectémonos. Y es interesante cómo Pablo lo hacía. Decía, yo no puedo ir, pero envío Epafrodito, envío a Timoteo, envío a Tito. Entonces, es una manera de que nosotros podemos desarrollar. Entonces, son algunos de los ejemplos que puedes utilizar. Y lo otro es el tema de escucharlos. ¿Sí? Muchos de ellos se desaniman, y es verdad, o sea, no puedo salir. O sea, por lo menos te digo, cuando nosotros nos cayó la pandemia, yo vivo la última casa, se acaba la calle, enfrente tengo un bosque, tengo un patio grande, ¿viste? Los vecinos, mi vecino más cercano está
a unos 50 o 60 metros, ¿viste? Y después hay otro más a otros 200, ¿viste? Estoy en una zona boscosa, entonces digo, más aislamiento no se puede. Sin embargo, tú dices, ok, ese es mi caso, pero conocí a hermanos que estaban en la ciudad de Nueva York, donde estaban en un cuartito así pequeño y que estaban conviviendo dos familias, ¿viste? 3 cuartos, un baño, una cocina para 2 familias. ¿Cómo haces? Entonces, son maneras en un momento de entender los contextos y ayudarnos mutuamente. Para mí esa es la mejor forma. Qué genial. Recién mencionabas el tema de la red social, del hecho de compartir. Nosotros estamos tratando de tener, yo sé que está un poco inactivo, pero tenemos un grupo en Facebook que la idea es poder hacer eso también entre nosotros, compartir herramientas que nos puedan ayudar y animar, y también motivos de oración cuando tenemos algunas situaciones. Entonces, líderes, si no estás en el grupo ese de Facebook, avísanos, queremos incluirte y que seas parte también para poder ayudar. Y si tienes alguna pregunta ahora para Miguel, hazla, y está Derek recepcionando las preguntas, así podemos ir haciéndolas. En un momento preguntaste, mientras esperamos las preguntas, tenemos acá algunas listas. En un momento, Miguel, hablaste en cuanto a el sueño, lo que es tener un sueño, y uno a veces puede soñar como líderes administradores, podemos soñar el hecho de decir, bueno, quisiera que todo mi grupo de adolescentes pueda ser discipulado y enfrentarse al reto de discipular después ellos a otros. Ahora, ¿qué pasa cuando ese sueño solo lo tiene el líder administrador y el resto del equipo de líderes no comparte lo mismo, no ve la misma necesidad? ¿Cómo podemos contagiar eso al resto del equipo? Haz como hicieron los discípulos. Maestro, esta aldea no quiere recibirte, ¿quieres que oremos y caiga fuego del cielo sobre ellos? No. Yo creo que uno de los trabajos más grandes es justamente lo que hizo Jesús, fue inspirar a sus discípulos. En realidad ellos lo seguían a él, y lo seguían por diferentes razones, pero él, a través de ese proceso de irlo siguiendo, él comenzó a discipular. Entonces, el líder administrador, su primer grupo de discipulado van a ser sus propios líderes, ¿sí? Entonces, va a tener que invertir tiempo con ellos, conocerlos, gastar, interactuar con ellos e irlos inspirando. Y cuando hablamos de inspirar, es cuando tú ves a alguien que no solamente vive lo que cree, sino que va más allá. Y tú dices, wow, si lo hizo, yo puedo. ¿Por qué no? El otro día estábamos hablando con un grupo de amigos, y le digo, oye, si Arnold Schwarzenegger sigue haciendo películas de Terminator a sus 80 años, pues yo le digo, ¿qué espero? ¿Sí? Entonces, cuando vas viendo cosas que dices, wow, es increíble, hay que hacer. Entonces, el trabajo es discipularlos, inspirarlos, ser pacientes. ¿Por qué? Porque desarrollar ese concepto de discipulado lleva tiempo. Te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé mi primer club bíblico en Argentina, tuve mi primer grupo de líderes, y cuando terminó el año, de los 8 que éramos, solamente me quedé con 2. 6 se fueron. Comencé el segundo año. Comenzamos con 8. Cuando terminó el segundo año, se fueron 5, quedaron 3. Ya es ganancia. Ya quedó uno más. Recién hasta el tercer año fue que logré, en un momento dado del grupo que teníamos de líderes, se quedó como base. Solamente tuvo que retirarse uno porque se fue a vivir a otro lugar, pero el resto quedó como base. Entonces, ya en mi tercer año fue comenzar a desarrollar y a profundizar más, de tal forma que ahora se ha transmitido de generación en generación, se ha ido transmitiendo esa filosofía, que no es voy a ser un discípulo porque quiero ser un discípulo, sino es voy a ser un discípulo porque es la mejor experiencia de la vida. Entonces, lleva tiempo, pero es un trabajo constante. Y aprovecho ahí tengo una pregunta. ¿Cómo haces para encontrar un campo durante
O sea, alguien como para discipular durante este tiempo de pandemia y Zoom. Considero que en un momento dado tienes que hacer, por lo menos siguiendo un poco el ejemplo de Jesús, orar para decir, Dios, muéstrame sobre quién puedo invertir mi vida. Eso es sumamente importante, número uno. Número dos, si quieren, yo después se lo voy a enviar a Luisito, al email de él, porque tengo un material que dio un misionero que hace años, pero ya no está más con nosotros, se jubiló. Entonces, parte de ese material yo lo agarré y le pedí permiso para hacerle unos ajustes, pero te da pautas en un momento de cómo poder elegir a alguien sobre el cual invertir tu vida, ¿sí? Entonces, una de ellas habla de justamente orar. La otra es hacer una distinción entre lo que es alguien que quiere ser un, por decirlo así, un fan tuyo, y alguien que realmente quiere ser alguien para que invierta en la vida en él. Entonces te va dando distintivos, ¿sí? Otro detalle en un momento es ver la iniciativa. Por ejemplo, el otro día comencé a discipular un muchacho de acá del instituto donde estamos nosotros, y por una situación empecé a discipularlo, y la primera reunión que tuve con él fue, oye, vamos a reunirnos, vamos a hablar, empezamos a conocer. Entonces la pregunta que le hice es, ¿por qué quieres que yo gaste tiempo contigo? Y en ese por qué te dice mucho. Entonces empezó a dar vueltas y todo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Tómate un tiempo para orar. Yo no quiero hacerte perder tu tiempo, ni quiero perder mi tiempo. Así que, ¿por qué no oras y defines por qué necesitas esto? Y te digo, eso es interesante, porque Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y dentro del contexto de los rabinos de ese tiempo, un discípulo podía seguir un rabino y después de observarlo, el discípulo decidía si ese rabino iba a ser su maestro. Jesús hizo todo lo contrario. Jesús no dejó que sus discípulos decidieran. Jesús decidió. Y lo que le estaba diciendo es, hey, es un privilegio que tú seas mi discípulo. Yo no necesito de ti. A mí no me haces falta, soy el Dios. No necesito, pero tú sí me necesitas. Y en el discipulado tenemos que ayudar a desarrollar eso. No te estoy haciendo un favor, al contrario. Tú estás siendo bendecido por el favor que hago. Entonces, hay que ayudarlos a ver esa dinámica. Pero yo diría que en este tiempo, más de uno está dispuesto. Y esta generación, te digo, es un papel en blanco. Están listos a que alguien les tome la iniciativa. Y ese es otro detalle, toma la iniciativa. Acércate, charla, conoce y dile, ¿te gustaría comenzar un proceso por el cual ambos podamos crecer? Me encantaría ayudarte a crecer y me encantaría que tú me ayudes a crecer. Y te digo, en la mente de ellos cambia. Puedo decirte, es una generación que no quiere que le digas qué hacer, quiere ser parte de. Ese es el proceso. Es una generación bastante compleja en varios aspectos y muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Llegan más mensajes acá. Y acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo animamos a los jóvenes que se han acostumbrado a las reuniones y cultos virtuales y ya no quieren asistir a las presenciales? Ya, nosotros acá en Perú ya ahí empezó a haber como un cierto grado de libertad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para quitarles el pijama? Sí. Así dicen los pastores acá. Va a ser un proceso, Yo digo que es un proceso, porque no, muchos pastores están sufriendo eso hoy acá en día, y también los ministerios de jóvenes es como que prefieren estar detrás de la pantalla. El tema es ayudarles a ver que la pantalla no te da lo que te da una reunión presencial, esa experiencia. Y te das cuenta cuando en un momento, yo creo que ustedes ya lo vieron en el núcleo cuando hablábamos acerca de que la reunión semanal debe ser una experiencia única. Bueno, la pantalla no te da la experiencia. O sea, sí te ayuda, lo ves, pero pues hasta ahí. Pero la presencia te da una experiencia increíble, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ayudarles a entender. Ayudarles otra vez a volver a esa experiencia, ¿sí? Por eso es que en un momento dado la experiencia de caminar con Cristo no fue una experiencia de observa,
sino era una experiencia de ven y participa. Y es interesante que el discipulado hace eso. Un momento se acercaron y dicen, maestro, ¿dónde vives? Primera Juan capítulo 1, y Jesús les dijo, venid y ved. Fue la invitación a participar, de pasar de ser espectadores a ser participantes. Y creo que ese es el proceso. Hay que orar por ellos y animarlos. ¿Y sabes cómo viene? Hey, te estás perdiendo algo increíble. Mira, pasó esto y vivimos esto. Ven. Y te digo, el joven otra vez empieza, pero es un proceso lento, va a costar. Pero cuando empiecen a ver que la gran mayoría envuelve a eso, ellos van a querer. Y lo están necesitando. Es solamente vencer un poco la flojera y la costumbre. Y de cuando hablas de discipular y de este proceso, este tiempo, un discipulado, ¿cuánto es el tiempo considerable o el mejor tiempo como para que dure un discipulado? Depende mucho de la persona, depende de las metas que ustedes hayan colocado en el proceso de discipulado, pero creo que la base es comenzar a ver cambio y madurez en la persona. Entonces, conforme vas viendo cambios y madurez, te vas dando cuenta si el discipulado va avanzando, y lo vas desafiando a que tome mayores pasos, mayores responsabilidades, y él mismo va avanzando. Te digo, es como el proceso de un niño. Cuando un niño empieza a gatear, empieza a gatear, empieza a caminar, se empieza a agarrar, pero cuando ya agarra confianza, empieza a ir. Ya no quiere que lo agarres, ya no quiere que le des de comer en la boca, él quiere hacerlo solo. Es el mismo proceso que vives con el discípulo, pero eso depende mucho de tu parte también intencional. Por ejemplo, Jesús era bien intencional con eso. Los invitaba a sus discípulos y decía, vengan y vean. Después les decía, vengan y participen conmigo. Después les decía, vayan y hagan. Y después les decía, vengan y evaluemos. Entonces, era ese proceso. Entonces, lo mismo que tenemos que hacer con nuestros discípulos. A veces en un momento hay que animarlos a que den un paso para ciertas cosas, y en otros momentos hay que caminar con ellos, y en otros momentos es decirle, bueno, ahora es tu turno. Por ejemplo, un detalle es que desde que comiences el discipulado, tienes que animarlo a decir, hey, vamos a crecer, vamos a aprender, pero la meta es que tú ya en breve comiences a orar por alguien al cual tú vas a comenzar a discipular. En pocas palabras le estás diciendo, estás en el nido, pero ya es hora de que empieces a volar. Yo me acuerdo que cuando la persona me discipuló, cuando veíamos los paquetes, un paquete, 10 pasos, eran 12 pasos, pero yo solo vi 9. Después me enteré que eran 12. Y apenas terminé, no habíamos terminado, y me dijo, bueno, mira, aquí en el Club Bíblico llegó esta persona, este es tu discípulo, ve y discípulalo. Tenía 14 años y comencé a discipular a un chico de 17. Es como que dijeron, a ver, tíralo al agua. Si nada, es pez. Si se ahoga, no sirve. Más o menos esa es la historia. Pero ese es el proceso. Entonces algunos van a avanzar rápido, otros van a ir lento, pero como lo fascinante que decimos en los clubes bíblicos y el ministerio, es cada uno va a aprender a crecer en su caminar con Cristo. ¿Sí? Pero a cada uno le vamos a poner metas. Y es ahí donde el discípulo, en este caso ustedes, tienen que colocar metas. ¿Cuál va a ser mi meta de esta semana? ¿Cuál va a ser mi meta para este mes? Entonces, eso les va a ayudar. Pero si avanza bien, yo digo que en unos 6 meses a 8 meses, ese chico ya puede estar involucrado, sigue creciendo, pero ya puede estar ayudando a otro a crecer. Wow, verdad. Bueno, Miguel, si seguimos, vamos a estar toda la noche, y no vas a tener más agua. No, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que de parte de todos los líderes que estamos acá presentes siempre nos anima, porque el hecho de el desinterés y el desgano siempre está también presente, ¿no? Y es bueno saber y escuchar y que nos recuerden que tenemos un Dios que está por encima de todas las cosas, y como decías al inicio, ¿no? El hecho de que es el Dios que está controlando todas las cosas. No tenemos que olvidarnos de eso, y aunque las situaciones aquí sean un poco desalentadoras, el que hace los cambios y la obra es Dios. Entonces tenemos que dejarlo a Él. Muchas gracias por tus palabras.